La Defensoría Pública es un organismo, una institución del Estado ecuatoriano que garantiza que se cumplan los derechos de los ciudadanos, cualquiera que éste sea. Pero en esta época exclusiva de pandemia, uno de los temas que más ha llamado la atención o que más conflictos ha generado es los temas de inquilinato. Como sabemos, muchos de los ecuatorianos han perdido sus empleos o sus ingresos por esta pandemia y esta emergencia económica, lo que ha generado un conflicto con sus arrendatarios, pese a que la ley humanitaria garantizaba que no exista tal desalojo. Sin embargo, la Defensoría Pública ha registrado algún incremento y ha tenido que, de alguna otra manera, intervenir como mediador para evitar este tipo de desalojo. Para hablar de este tema y otros relacionados a su competencia, está con nosotros el doctor Ángel Torres, defensor público. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Byron. Un saludo a todos los televidentes de Ecuador TV, al tiempo de expresar mi solidaridad con quienes han sido golpeados durante esta pandemia. Agradezco por este espacio que nos permite dar a conocer nuestros servicios, los cuales se han brindado durante esta emergencia sanitaria de manera ininterrumpida, todos los días y con estrictas medidas de bioseguridad. La Defensoría Pública es una institución autónoma de la función judicial cuya misión, cuyo fin principal es garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que por su estado de indefensión o por su condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Nuestros servicios brindamos asesoría, patrocinio en materia penal, violencia intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley, laboral, constitucional, familia, mujer, niñez, adolescencia, movilidad humana, civil, tierras, todas las víctimas, en especial las de violencia de género e inquilinato, que es lo que en relación a la pregunta. Este periodo realizado comparativo de enero a julio del año 2019, atendimos 40 procesos, pero en ese mismo periodo, en el año 2020 subió a 435, es decir, se multiplicó por 10 con relación al año anterior. En las cifras del año 2020, la Defensoría Pública presenta un aumento en los casos en los meses de junio y julio. De los 435 casos del presente año, 221 atenciones corresponden a los meses de junio y julio. Las asesorías en inquilinato en los primeros 7 meses del año 2020 sumaron 822 asesorías, de las cuales 461 casos corresponden a los meses de junio y julio. En mediaciones, entre enero y julio, llegaron a 262. Es decir, los meses de junio y julio son los meses que más alta demanda tuvieron en cuanto a patrocinio y asesoría en materia de inquilinato. Señor defensor público, ¿y cómo es el nivel de digámoslo así, de acuerdos al que llegan las partes en conflicto? Porque lo que se busca no es judicializar este conflicto, sino al contrario, buscar siempre una intermediación, en este caso de la autoridad competente, para llegar, digamos, a un arreglo, si se quiere. El nivel de conflictividad y de judicialización de estos 435 casos que se han dado en estos 2 meses de la pandemia, o los 2 últimos meses, ¿ha sido más alta? Efectivamente, si hay una voluntad entre las partes a conciliar. Sí, justamente la Defensoría Pública está para brindar la asesoría y el patrocinio que las partes necesiten, y nosotros siempre somos partidarios de los procesos de mediación. Consideramos que a través de la empatía, del diálogo, se puede buscar una solución y evitar un proceso legal, judicializar el proceso legal. En ese sentido, nosotros, los temas que mayormente hemos atendido en la Defensoría Pública son la terminación de contrato por mora, que es en un porcentaje del 24.7%. Mediaciones e inquilinato, 24.1%. Incumplimiento de contrato, 18.5%. También hemos podido observar que durante este periodo de la emergencia sanitaria se presentaron casos por terminación de contrato, perturbación de habitabilidad, devoluciones de garantías, privación de servicios básicos, entre otras razones. Precisamente ese tema se ha generado mucha conflictividad, porque a veces los arrendatarios no devuelven las garantías, o los arrendadores no quieren salir del inmueble. Es decir, existe, porque es la conflictividad y lo complejo de estas relaciones humanas. Pero para este caso puntual, ¿cómo tiene que hacer un ciudadano que está pasando por esta situación
y su inquilino, o mejor dicho, el inquilino no puede cancelar el arriendo y el arrendatario obviamente le exige. ¿Cómo acudir, cómo hacer? Entiendo, este trámite se puede hacer vía digital, vía página web. Sí, nosotros en la Defensoría Pública durante este periodo justamente hemos estado atendiendo en flagrancia las 24 horas al día, los 7 días de la semana. También creamos un formulario web de consultas para la asignación inmediata de un defensor público. Sobre las demandas en materia de inquilinato, nosotros reanudamos de forma progresiva nuestras actividades a partir del 15 de junio. Es decir, nuestros servicios han venido brindándose a través de nuestro formulario web de consultas con la asignación inmediata de un abogado, que lo hemos especificado inclusive para temas civil, penal y movilidad humana. Una vez que el usuario llena el formulario, de inmediato un defensor público se contacta a fin de buscarle la asesoría, la mediación y asignarle un abogado especializado en esos temas. Finalmente, señor defensor público, otro tema que fue muy digamos, no común, pero que generó un incremento de casos sorpresivamente, que la policía lo dio a conocer las primeras semanas de la emergencia, en abril básicamente y un poco en mayo, y usted me corrige si las estadísticas no son así, un incremento de la violencia de género, violencia machista o conflictos familiares. ¿Se incrementó? ¿Ustedes tuvieron acceso a información? ¿Actuaron como Defensoría Pública a favor de las víctimas? ¿Tiene datos estadísticos sobre eso? Sí, durante el periodo de la emergencia sanitaria, efectivamente, por el aislamiento social, se empezaron a incrementar los casos de violencia intrafamiliar. Nosotros estuvimos ahí para atender a la ciudadanía, considerando de que pueden hacerlo llamando a través del 911 o directamente quienes les envían directamente a la unidad de flagrancia, o también lo pueden hacer a través de las unidades de policía comunitarias. Pueden presentar sus denuncias o también acercándose a la Defensoría Pública a presentar las denuncias. El incremento realmente se realizó en violencia de género, en contravenciones principalmente, en delitos también. Hemos estado manejando ese tema. Las estadísticas no las tengo, se las podría hacer llegar más tarde en este momento, pero efectivamente el aumento se dio en los meses de marzo a julio del presente año. ¿Y ese aumento se dio en Quito, en Guayaquil, en qué ciudades? Porque hay ciertas patologías, si se quiere, ¿no? Porque parece a que nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional realmente fue el incremento, sí. Ya, básicamente violencia de género contra mujeres o contra menores. Sí, violencia implica violencia física, agresiones por miembros del hogar, de la familia. Genera por agresiones, por contravenciones son. Ahora, entiendo que ustedes en la unidad de flagrancia trabajan 24/7, porque así lo establece la ley. Pero en este caso de las emergencias, ¿cómo podía haber hecho, cómo podrá hacer una persona víctima de violencia de género o violencia intrafamiliar si efectivamente pues hay una agresión en horas en que hay toque de queda? A veces la gente se ofusca precisamente por la situación psicológica de agresión, en el caso de las mujeres sobre todo, y sienten más indefensión pensando de que al estar limitada por el toque de queda no podrían acceder a estos servicios. Sí, justamente la Defensoría Pública, como le vuelvo a indicar, en esos momentos pueden hacerlo llamando al 911 o si no también acudiendo a una unidad comunitaria más cercana. Estos temas se vienen a convertir en temas de flagrancia. Nosotros como Defensoría Pública les asignamos un abogado especializado para que les pueda ayudar y puedan presentar la denuncia correspondiente. Nosotros no solicitamos ningún requerimiento, nosotros prácticamente no hay ningún requisito, son todas las víctimas atendidas. Ese servicio no se solicita ningún requisito adicional, únicamente que llamen al 911 o en su defecto acudan para presentar la denuncia y asesorarles con un abogado especializado. Inclusive contamos con una unidad de víctimas, la cual se encarga de brindar ese servicio. Contamos con 102 defensores públicos especializados en tema de violencia de género a nivel nacional.
Respecto de las estadísticas que me preguntaba anteriormente, las tengo. Hemos atendido 11.376 víctimas a nivel nacional y 9.278 en caso de violencia contra las mujeres. Doctor Ángel Torres, muchas gracias por estas explicaciones. Sí, muchísimas gracias, Byron. Es importante que la ciudadanía conozca que contamos con 194 puntos de atención en las 24 provincias del país. Nuestros servicios son de manera ininterrumpida, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estamos ahí para apoyar a la ciudadanía. Nuestras direcciones constan en nuestra página web institucional, así como también nuestros números telefónicos y el formulario web para que puedan hacer su requerimiento. El defensor público, a propósito de estos temas de asistencia a víctimas o en el caso de los conflictos de inclinato en estos problemas que nos trajo la pandemia por el encierro y la desocupación y la crisis económica. Gracias al doctor Ángel Torres, 7:54. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final.